Mi nombre es Nayeli Cecilia Rangel Linares, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada, y este es el momento 2 de la actividad Evidencia de Aprendizaje de la Unidad 2 en la materia de Fisiopatología Aplicada 3. Momento 2. Veamos las definiciones. Comencemos con la definición de sepsis. Es una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente que presenta uno o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. La sepsis es un evento particularmente dramático en la evolución del paciente críticamente enfermo. Se define también como un síndrome integrado por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Bueno, esta es una respuesta sistémica que tiene el organismo y se caracteriza por ser una reacción proinflamatoria anormal y generalizada que se presenta en órganos a distancia de la agresión inicial. Veamos sus criterios y fases. 10 criterios para el diagnóstico de sepsis. 1. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. 2. Temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados centígrados. 3. Leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000 o leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras. 4. Frecuencia respiratoria mayor a 20, presión parcial de dióxido de carbono, menor a 32 milímetros de mercurio. 5. Frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. 6. Tensión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. 7. Estado mental alterado. Y estas últimas son ya consideradas para shock séptico, que es presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. 9. Presión media menor a 65 milímetros de mercurio. Y por último, reducción de presión sistólica en más de 40 milímetros de mercurio a pesar de reposición de fluidos. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Fase EBB, conocida como fase de hipometabolismo o choque, caracterizada por primordialmente hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. En esta fase se presenta una actividad simpática intensa que provoca caída del gasto cardíaco, por ende, disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Todo esto relacionado con un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. La otra fase es la fase flow, también conocida como hipermetabolismo. Se presenta en el periodo post-reanimación después de alcanzar la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. Además, se presenta un estado de hipermetabolismo por el incremento del gasto energético y con ello del consumo del O2 y la producción de CO2, oxígeno y dióxido de carbono, respectivamente. Continuamos con los cambios fisiopatológicos.
¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 a 2 veces sobre los propios del estado basal del paciente. Sin embargo, suelen observarse aumentos mayores, pero esto ya depende del tipo y la gravedad de estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es la alteración orgánica en la que se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Incrementa la concentración sanguínea de ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Este proceso agrava la desregulación del medio interno e incrementa el riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. 10 alteraciones fisiológicas en la falla orgánica múltiple. 1. Se deprime la gluconeogénesis hepática. 2. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico. 3. Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. 4. El aporte exógeno de proteínas solo contribuye a incrementar la producción hepática de urea. 5. Se agrava la desregulación del medio interno. 6. Incrementa el riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. 7. Disminuye la captación hepática y por ende la oxidación de grasas. 8. Disminuye el aclaramiento sérico de los triglicéridos. 9. Se reduce la tasa de cetogénesis. 10. Se incrementa la lipogénesis aumentando el cociente respiratorio. Vamos ahora por último con la intervención nutricional. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? No se ha demostrado de manera concluyente que el soporte nutricional mejore la supervivencia o prevenga complicaciones de la sepsis. Las evidencias sobre la efectividad y los beneficios del soporte nutricional en la sepsis son muy escasos. Sin embargo, vamos a ver más adelante cuál es la función del soporte nutricional, específicamente en la nutrición enteral y parenteral. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? Una de sus funciones es la de mantener la integridad de la mucosa intestinal, previniendo la translocación bacteriana, misma que para muchos es el evento que desencadena la disfunción orgánica. Además, reduce la incidencia de complicaciones infecciosas, puede acortar la duración de la ventilación mecánica y disminuir los días de internación en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? El riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. Además, se ha presentado mayor frecuencia de diarrea y residuo gástrico elevado, así como el incremento en la incidencia de las complicaciones infecciosas posteriores a la administración de la nutrición enteral. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? Nutrición trófica, con aportes limitados hasta 500 kilocalorías. Es posiblemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. El tope energético de la nutrición trófica es aún arbitrario y se ha derivado de los resultados de 2 estudios de implementación de la misma en un rango de 240 a 480 kilocalorías. Además, existen estudios que revelaron una mayor frecuencia de diarrea y residuo gástrico elevado y un incremento en la incidencia de las complicaciones infecciosas después de la administración de nutrición completa, por lo que se elegiría preferentemente la nutrición trófica. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? No existe evidencia directa que respalde ni los beneficios ni los daños de la nutrición parenteral en las primeras 48 horas siguientes al diagnóstico de la sepsis.
Ninguno de los metaanálisis reportó una menor mortalidad con la nutrición parenteral. No es recomendable, puesto que no se ha encontrado beneficio alguno en su uso, ni como complemento de la nutrición enteral, además de que se ha detectado que el inicio temprano de nutrición parenteral ha conducido a estancias más prolongadas en el hospital y en la unidad de cuidados intensivos, además de una incidencia más alta de infecciones adquiridas. Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Aportes de macronutrientes. Carbohidratos. Recomendable 70% diario en energía no proteica. Esto representa de 5 a 6 gramos por kilogramo por día. Lípidos. 30% de energía no proteica. Esto es de 1 a 2 gramos por kilogramo por día. Y por último, en cuestión de proteínas, el porcentaje va de acuerdo a cada situación y requerimiento del paciente. Sin embargo, esto oscilaría entre 1.2 y 1.5 gramos por kilogramo por día, dependiendo de la situación del paciente, muy particular. Por mi parte es todo en cuanto al momento 2. Gracias por su atención.